Guillermo Baidovitz y trabajo en la coordinación de actividades académicas de la Cineteca Nacional. Que es el coordinador de la dirección académica, si queremos dar como algunas aclaraciones y él nos va a ir guiando por la exposición. Sí, bueno, antes que nada quería decirles que la exposición que ustedes están a punto de ver se inaugura el miércoles, entonces estamos al 99.5%, todavía estamos colocando algunas cosas, todavía tenemos algunas salas que no están totalmente terminadas, pero prácticamente ustedes van a ver ya la exposición montada. Por otro lado, elegimos abrirla en esta fecha porque el mes de noviembre es el aniversario de dos estrenos muy importantes para Buñuel en México. Por un lado, El Gran Calavera, su película que se estrenó en el mes de noviembre y que fue un gran éxito económico que le permitió seguir filmando en México, y luego Los Olvidados también se estrenó en noviembre. Entonces, con esa cábala, digamos, pasamos a la primera sala. Esta primera sala es una sala de introducción que la idea es situar al visitante en el momento en que llega Buñuel a México, ¿no? Tenemos una ciudad de México que se transforma, ¿no? Tenemos por otro lado una industria cinematográfica que también se está consolidando y está teniendo sus primeros grandes éxitos comerciales y artísticos. Entonces aquí podemos ver desde esta fotografía muy poco conocida de la filmación de Canaima, que nos da una idea ya del tamaño que tenía esta industria. Estoy hablando ya de una industria donde había 5 estudios de producción, los Tepeyac, Clasa, América, Churubusco, por supuesto, ¿no? Entonces es una infraestructura ya de producción, y esa es a la cinematografía a la que se incorpora Buñuel y a la que, como él dice ahí en aquella frase que pusimos, la que le permite volverse un cineasta profesional, pasar de ser un cineasta amateur a ser un cineasta profesional, que lo logra magníficamente porque a pesar de que él, por supuesto, resintió las condiciones de producción en México, pocas semanas de rodaje, poco dinero, etcétera, etcétera, él siempre fue un cineasta que nunca rebasó el calendario de producción ni por unas cuantas horas, y casi siempre ahorró presupuesto a sus productores. Aquí tenemos estas películas que digamos caracterizan la época, desde María Candelaria, Nosotros los Pobres, Campeón sin Corona, etcétera. La entrada de los estudios Clasa, estudios donde Buñuel filmaría sus primeras películas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos la primera sala, una sala pequeñita. Cuando Buñuel en el año 46 finalmente llega a México, viene con el objetivo de filmar una sola película, un proyecto que le ofrece Oscar Danziger, que es una de las imágenes que nos falta por colocar allá en la sala inicial, que era un productor que también se iniciaba en el cine mexicano y al cual él había conocido en Francia. Entonces él lo contactó en los Estados Unidos. Buñuel en ese momento estaba trabajando en Hollywood, viviendo en Hollywood, y entonces viene a México a filmar una película con una figura que nunca había trabajado en el cine mexicano, como él, y una de las grandes figuras del momento, que era Jorge Negrete. Esa película, Gran Casino, interpretada por Jorge Negrete y Libertad Lamarque, es el debut no solo de Luis Buñuel en la dirección, sino también de Libertad Lamarque en el cine mexicano. Y fue una película que se hizo a partir de una historia que el propio Buñuel sugirió a Oscar Danziger, que era un conocido de él también de los tiempos franceses, que había emigrado a Hollywood para trabajar también como argumentista, que era Michel Weber. Y
un argumento de él que había sido escrito para que ocurriera en la Luisiana y en esta zona, digamos, del sureste de los Estados Unidos, se adaptó a los campos petroleros y a la ambientación de Tamaulipas, en específico de Tampico, y ahí es donde ocurre la acción de Gran Casino. Esa película fue una película que al momento de su estreno se enfrentó al problema de que Jorge Negrete tenía una pugna directa al ser él en ese momento líder sindical, con el otro de los sindicatos, que era el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, el STIC, y también había una pugna entre la Asociación de Productores y el STPC y los sindicatos. Son momentos muy difíciles del cine mexicano, pero entonces la cinta tuvo una corrida comercial buena de 3 semanas para hacer un estreno, y de ahí pasó a salas de segunda corrida, etcétera, etcétera, pero ciertamente sufrió un bloqueo de parte del otro sindicato. Y a Buñuel se le ofreció inmediatamente hacer otra película con Libertad Lamarque y otra más con Jorge Negrete, digamos, separados esta vez, pero él ya no quiso seguir, y eso lo llevó a prácticamente permanecer 2 años proponiendo proyectos. De hecho, Nazarín nació en esta época, nació entre el 47 y el 49, pero se podrá filmar solo pues, casi 10 años después, y finalmente en el año 49 Buñuel le ofrece a Oscar Danzinger filmar esa película, El Gran Calavera, donde también era una cinta de actor. Gran Casino era una película cuyo productor era Jorge Negrete, digamos, cuyo inversionista, y de la misma manera esa cinta de Fernando Soler. Fernando Soler también era inversionista en esa película, y a la hora de la hora él lo pensaba dirigir, no la dirigió, y Buñuel hizo la cinta y se convirtió pues en un gran éxito. Es una comedia muy graciosa, ahí podemos ver un fragmento, un par de fragmentos de esa comedia, con un muy buen ritmo y con momentos incluso excéntricos bien interesantes. Pasamos. Los Olvidados fue... Lo que es Para mí fue la película preferida de mi padre cuando fue joven, y es la vida de los mexicanos, cuando es la vida de todo el mundo. Hay gente como están siempre pero entonces, gracias. Pero es la vida de mucha gente. Es triste, pero es la verdad. Ok. Yeah. Algo que te gustaría decirle a México. ¿En México? A México. A México. Something Yeah. you would like to say to Yeah. Mexico. Ya. Viva Buñuel, viva México. Ya. Dilo otra vez y con fuerza, como se dice. Viva Buñuel, viva México. Gracias. Gracias. Bueno, aquí en esta sala, que es la primera sala, digamos, más amplia, porque representa el peso que tiene la película de Los Olvidados, nos encontramos con varias cosas interesantes, desde, por ejemplo, los recibos de pago de Estela Inda, que están por allá enmarcados, ¿no? Igual que Estela Inda hace el papel de la madre de Pedro, Los Olvidados, hasta el guión, las páginas del guión que corresponden a esta, que es la escena más famosa, que es la escena del sueño, con las anotaciones del propio Buñuel. Este fue el guión que usó, son reproducciones facsímiles de esa secuencia. El segundo final, que también se filmó para la película y que está aquí reproducido en un pequeño monitor rescatado, y una serie de elementos también, las fotografías del día del estreno, ahí en el Cine México, donde está celebrando el equipo de producción,
las reproducciones que hicimos del carrito del hombre sin piernas, que es uno de los atacados por esta pandilla del Jaibo y sus secuaces, y después la reproducción también del vestuario del Jaibo, que lo tenemos ahí, y también la reproducción de las cartas de Octavio Paz, la correspondencia que escribió Octavio Paz desde el Festival de Cannes en el año 51, que le escribía a Buñuel, informándole cómo iba haciendo él gestiones para darle la mayor relevancia a la película, porque aparentemente Octavio Paz, que era agregado de la Embajada de México en Francia, descubrió al llegar al festival que México había inscrito la película, pero que no había hecho ni siquiera un folleto informativo, ni nada, la pensaban dejar casi morir, ¿no? Y entonces Octavio Paz escribió un texto muy, muy elogioso, uno de los grandes textos que se han escrito jamás sobre cualquier película, y además le informaba día con día a Buñuel en esas cartas, que es muy interesante. La admiración de Octavio Paz hacia Luis Buñuel y la amistad, pues venía también desde la época francesa de Buñuel, y de reconocer esa importancia que había tenido Luis Buñuel para el movimiento surrealista y en general para la cultura de la primera mitad del siglo XX. Hay versiones anteriores de esta cinta, algunas en las que estuvo involucrado Buñuel. Por ejemplo, La hija del engaño es una segunda versión de Don Quintín el Amargao, que es una cinta de la que Buñuel fue productor-director con la compañía española Filmófono en 1935. Aquí en este monitor encontramos la comparación de las escenas producidas y, según dicen, dirigidas por Buñuel en 1935 y después la que se hizo en México. Y en el caso de Una mujer sin amor, es una producción que Buñuel reconocía que prácticamente siguió secuencia por secuencia la película del año 43 filmada por André Callat sobre una historia de Guy de Maupassant que se llamaba Pierre et Jean. Entonces aquí también tenemos las escenas comparativas. Entonces en este monitor se reúnen y vemos cosas muy curiosas, como por ejemplo, entre la versión francesa y la versión mexicana, esta secuencia pasa casi digamos en un mismo ambiente, que es en este caso el bosque de Chapultepec, allá en el caso de la versión francesa un parque de París, y luego lo que en la versión francesa está al inicio de la secuencia, que es un niño al que le regalan un pequeño barquito, etcétera, y que se va a jugar a una de las fuentes, aquí está colocado al final. Entonces resulta muy interesante estas comparaciones, ¿no? Luego pasamos a Subida al cielo y El bruto. Todas estas películas se filmaron entre Los olvidados y Ensayo de un crimen, que será, digamos, una película ya también de mayor interés para el realizador, particularmente en el caso del bruto y de Subida al cielo. Los argumentos le parecían muy interesantes, pero el nivel de la producción no le permitió lograr todo lo que él se proponía. Sin embargo, Subida al cielo, por ejemplo, tiene una espléndida secuencia de sueños. También a lo largo del cine mexicano de Buñuel encontramos secuencias de sueños, de delirios, de alucinaciones, muy frecuentemente, y una de las grandes secuencias posiblemente es la de Subida al cielo, donde incluso está, digamos, pronosticados algunos de los elementos que después usará Buñuel. Por ejemplo, vemos aquí en la secuencia del sueño de Subida al cielo, se puede ver a la mamá del protagonista sobre una columna, mismo motivo que después va a usar Buñuel en Simón del Desierto. Y aquí en este monitor encontramos las secuencias, la secuencia onírica de Subida al cielo y esta secuencia, diría, erótica, donde el erotismo está implícito y también un poco, digamos, sesgado, entre Katy Jurado y Pedro Armendáriz, los protagonistas del bruto. Esta cinta, ese fue el cartel francés
para la película. Las películas de Buñuel que se conocieron internacionalmente en su momento fue, por supuesto, Los Olvidados. A raíz del éxito de Los Olvidados también Susana logró comercializarse en el extranjero, particularmente en Europa. Pero ya después ni Subida al Cielo ni El Bruto tuvieron ese interés. En cambio, con él, esta cinta volvió a despertar interés en el mercado internacional por Buñuel. De hecho, participó en Cannes y la gente, ahí está el testimonio de Buñuel, él pensaba que había hecho una gran película y en Cannes la recibieron como si fuera una broma surrealista y él decía, no, pues es un gran drama que está tratado con humor, pero es un gran drama. Y bueno, este protagonista tan especial está, digamos, perfilado a partir de la personalidad del propio Buñuel, que aparentemente con su esposa fue un celoso contumaz, ¿no? Pero también, sobre todo, de un tío suyo, en donde parece que, en efecto, esta condición fue absolutamente extrema. En el monitor se han recuperado fragmentos de la serie Los que hicieron nuestro cine, donde José de la Colina y Carlos Monsiváis particularmente hace una muy buena valoración o apreciación de la cinta. De las páginas del guión con las anotaciones del propio Buñuel sobre la secuencia, una de las secuencias que aquí se ve. Fuertes es La ilusión viaja en tranvía. Esta, en lo personal, es una de mis películas favoritas de Buñuel. Es una película muy simpática y además que yo diría que es una especie de road movie, que fue un género también que se popularizó décadas después, pero es eso, estos personajes que se roban un tranvía, un objeto muy improbable como para robarse, ¿no? Y que se van con él a lo largo de una noche y de la jornada de todo un día, y van encontrando diversos aspectos de la Ciudad de México. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, que es famosa, está tomada. Buñuel, fíjense que este es un detalle bien interesante. Buñuel le gustaba mucho cuando podía conseguir locaciones cerca de su casa. Esto era la esquina de su casa. Él vivía en una casa en la cerrada de Félix Cuevas, y este es Félix Cuevas. De hecho, este es el condominio, creo, López Mateo se llama. No, todavía existe el condominio. Frente del hospital. Miguel Alemán, ¿no? Sí, Miguel Alemán, perdón. Sí, el que está frente al hospital. Entonces, luego también hay una escena que es donde hay un choque, que es un poco más adelante, exactamente en Insurgentes y Félix Cuevas, y de la manera también, digamos, única, porque nunca más Buñuel lo incluirá. La ilusión viaja en tranvía incluye una escena de la filmación de una película. Entonces se ve el cine dentro del cine. Eso en ninguna otra película lo repetirá, pero aquí es muy interesante ese momento donde van unos niños de una escuela y entonces se encuentran con la filmación y bajan del tranvía con la maestra y se escucha al director dando las indicaciones, etc. Es muy pintoresco. Bueno, pasamos aquí, tenemos amplificadas. Es uno de los motivos que ustedes pueden ver en todas las películas de Buñuel. De hecho, la secuencia de Gran Casino, la secuencia de baile, inicia precisamente con la pierna, y de ahí comienza el primer número que se ve en la cinta de Gran Casino. Y entonces, aquí en Ensayo de un crimen adquiere gran relevancia las piernas, la relación entre las piernas y esa cajita musical, ¿no? Que esta es una reproducción de la cajita musical. A diferencia de lo que sucede con la cinematografía estadounidense, por ejemplo, que es una cinematografía pues, de mayores recursos y que también tiende mucho más a conservar y a mantener lo que le llaman ellos la memorabilia, ¿no? Todos los objetos, etc. El cine mexicano, pues es prácticamente los productores, digamos, se desembarazaban tras finalizar
la producción de todos los objetos, toda la utilería, etcétera, lo mandaban a mercados de segundas, los vendían en baratas, etcétera, etcétera, para volverse como a capitalizar un poco por si la película no tenía éxito. Entonces, en algunos casos, los vestuarios, etcétera, pues hemos tenido que hacer estas reproducciones. También tenemos la reproducción del maniquí de Miroslava. ¿Es a tamaño real? Sí. Y bueno, en el caso de ese maniquí, tiene una escena que por coincidencia se convirtió en un asunto ahí un poco premonitorio, que ya ven que la película, aquí Ernesto Alonso mete el muñeco al horno, lo quema y luego, pocos días después de finalizada la película, Miroslava se suicidó, ¿no? Entonces eso quedó en Buñuel siempre como uno de estos actos surrealistas de la naturaleza, ¿no? De la realidad sobre su cine. En toda su etapa, El río y la muerte y Abismos de pasión. En El río y la muerte, que es una película curiosísima, porque es un argumento en donde los personajes se van entre clanes familiares, etcétera, se van matando unos a otros. Sí pesó mucho, digamos, la directriz de la producción, entonces tiene un final muy convencional, un final feliz que se nota evidentemente como postizo frente a la historia, y eso lo dejó bastante insatisfecho. Y en el caso de Abismos de pasión, como él menciona en el texto que hemos puesto allá, pues era una historia que él tenía desde los años 30, admiraba mucho la novela Cumbres Borrascosas, y entonces es una adaptación de Cumbres Borrascosas al entorno mexicano. Lo que tenemos en estas secuencias de Cumbres Borrascosas son imágenes que estaban aquí, que están aquí, que pertenecen al archivo de la Cineteca Nacional, con momentos de la película que no están en la copia final. Entonces quiere decir que hay una gran cantidad de secuencias eliminadas, y quizás eso también abona al poco interés o a los malos resultados que tuvo la película, ¿no? Aquí podemos encontrar una serie de escenas, de momentos, que incluso lo podemos ver también en Robinson Crusoe, que nos muestran pues, secuencias que se filmaron, pero que finalmente no acabaron en la copia de exhibición, ni de momentos. Luego, antes de estar todavía por terminarse, ¿sí? Aquí la idea son las obsesiones y temas recurrentes en el cine de Buñuel. Entonces, aquí tenemos, digamos, no solo el periodo mexicano, sino también esa continuidad entre la primera época de Buñuel y después la época francesa. La idea es que a través de estos conjuntos fotográficos se puedan ir reconociendo esos elementos que Buñuel utilizaba en sus películas, ¿no? De manera continua, incluso el sentido que tenían en muchos casos, como el famoso erotismo de Buñuel, que no solo incluye cosas, digamos, que abiertamente incitan el deseo, sino cosas también tan peculiares como la recurrencia a los pies, por ejemplo, ¿no? Un cierto fetichismo, ¿no? De alguna manera. Y ahí ven ustedes, por ejemplo, la navaja crucifijo, que también forma parte de... Navaja crucifijo del escándalo. Sí, del escándalo. Es bien interesante. La Palma de Oro que tenemos aquí, en realidad no fue recibida por Silvia Pinal, sino la recibió el productor español en su momento, ¿no? Pero el productor, el productor no, sino el encargado de los asuntos cinematográficos en España, tras el escándalo que se vino inmediatamente, fue cesado, ¿no? Entonces ese personaje tuvo ahí ahora sí, como decíamos, si vas, su minuto de gloria, ¿no? Está grabado, pero después de eso se acabó su carrera dentro de la burocracia española. Pero sí, ese objeto que Buñuel decía, en realidad en España se podía comprar en muchos lugares, ¿no? Esa navaja. Pasamos. Aquí en Nazarí, aquí
Ustedes pueden ver en las fotografías a lo largo de las distintas salas que Buñuel siempre aparece con esto al cuello, que es el viewfinder, ahí lo vemos también en aquella... Este es el viewfinder de Luis Buñuel. Este viewfinder incluso está marcado aquí con un punzón, lo marcó con sus iniciales, Luis Buñuel Portolés, LBP, y se lo regaló a Arturo Ripstein. Era una forma de desearle buena suerte y de pasar un poco la estafeta. ¿Esa pieza la prestó Ripstein? Sí, así es. Actualmente es propiedad del hijo de Ripstein, de Gabriel Ripstein, pero originalmente se le entregó a Arturo Ripstein, ¿no? Y bueno, las espléndidas fotografías de esta sala son obra de Manuel Álvarez Bravo, ¿no? Manuel Álvarez Bravo, que fue foto fijas en el STPC del año 43 al año 59, 60, pues solo en 2 películas trabajó como fotos fijas con Buñuel, en Subida al cielo y en esta, en Nazarín. Pero las fotos de aquí de Nazarín exceden por mucho la calidad de cualquier otra. Son en sí mismos cuadros interesantísimos porque descubrió de pronto ángulos de la filmación, de los momentos de descanso, de trabajo de Buñuel, etcétera, que resultan bien interesantes. Todas estas fotografías forman parte de la Fundación Televisa, que nos proporcionó todo este material de la sala, exceptuando el viewfinder. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, a Buñuel como Buñuel al momento de dirigir, mencionaba tanto Marga López como Noé Murayama, etcétera, que él mismo les indicaba casi cómo moverse, qué hacer, los gestos, etcétera, en ese sentido. Y aquí lo vemos en esa actitud, sí, cuidando. Y aquí lo tenemos también trabajando, por ejemplo, con este personaje que se llama Ujo en la película. Sobre esa secuencia, dice que eso son de las cosas que se le ocurrieron al estar filmando. Les mencionaba yo que Buñuel siempre fue muy disciplinado para terminar en tiempo y forma, digamos, sus películas, pero eso no evitó que él no hiciera cambios, modificaciones de último minuto. Y esta escena, por ejemplo, en realidad es una escena que adquiere peso visual gracias a que en ese momento se le ocurrió a Buñuel. Está señalada tan solo con una línea en el guión, y aquí en cambio pues se le dedica todo ese hermoso plano, es un plano donde se ve a la niña que viene llorando, etcétera, y aquí habla Buñuel de cómo se le vino a la mente esa imagen. Y también tenemos reproducción facsimilar de las páginas de guión de Nazarín. Pasamos a la sala de las coproducciones. A lo largo de los años 50, Buñuel, de hecho, en cierto modo también es uno de los pocos realizadores que aquí en México hacen coproducciones internacionales, y 2 con Francia y 2 con los Estados Unidos. De las coproducciones, la película que más satisfacía a Buñuel era Las aventuras de Robinson Crusoe. Primero, porque era una película hecha a colores, aunque él un poco estaba reacio al uso de color, eso le dio algo especial y gran parte de su éxito comercial. Pero por otro lado, es la película comercial de mayor éxito que tuvo Buñuel. Él en sus últimos años de vida reconocía en Robinson Crusoe su gran éxito comercial, es decir, la capacidad que incluso sus ideas a veces tan excéntricas, como podría decir, también tenían un atractivo, digamos, popular o masivo, porque en Robinson Crusoe tenemos una escena de delirio, tenemos una ligera sugerencia homoerótica ahí entre la relación entre Robinson Crusoe y Viernes, ¿no?, interpretado por Jaime Fernández, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otro tablero con estas imágenes de la película de Robinson Crusoe,
que no todas se encuentran finalmente estas escenas en la película. Y de manera muy curiosa, también rescatamos estas fotografías donde se ve al equipo de filmación y al propio Buñuel tomando el avión para ir a Manzanillo, que fue donde se filmó la cinta. La otra película estadounidense es aquella que está en la esquina, que es La Joven, una película que como Buñuel ya comenzaba a ser, más un cineasta de corte internacional que exclusivamente mexicano, la cinta pues básicamente tuvo una gran recepción en los Estados Unidos, fue una película que funcionó muy bien, participó en el Festival de Cannes, también se llevó un premio por ahí, por esa película, y es una cinta muy poco vista a la posteridad, porque está, como les decía yo, un poco en medio de ese cine mexicano que él casi terminaba de hacer, y ya el comienzo de sus producciones internacionales. Sin embargo, también como Robinson Crusoe, La Joven era una de las películas que él más apreciaba, ¿no? Y tiene secuencias tremendamente crueles, ¿no? Como por ejemplo el momento en que un tlacuache se come una gallina, ¿no? Y después la relación entre un racista y un negro, un personaje negro. Aquí tenemos secuencias de todas las coproducciones, de las 4, está aquella Los Ambiciosos, la película con Gerard Philippe, María Félix, otro de los casos en donde su actor murió al poco tiempo de finalizar la película, estaba muy enfermo Gerard Philippe cuando ya hizo esta cinta Los Ambiciosos. Y luego allá tenemos La Muerte en ese jardín, una también muy curiosa película. Él quería hacer una cinta de aventuras, un poco como lo había hecho en Robinson Crusoe, es decir, básicamente, diría yo, enmarcándose dentro de un género. Sin embargo, no pudo evitar incluir ciertos momentos pues, muy interesantes visualmente. Hay un momento en donde los personajes que andan por la selva de un país latinoamericano que no se aclara cuál es, matan una boa para comer y la dejan ahí un momento entre las hierbas y la boa se llena de hormigas, ¿no? Y de ahí hace un corte a una vista de los Campos Elíseos en París y del Arco del Triunfo, con movimiento, con tráfico, etc. Y nos damos cuenta que eso es nada más la imaginación después de uno de los actores que está perdido viendo una postal en donde suspira por París, ¿no? Que nunca llegará a verlo. Una película... Originalmente estaban distribuidos así los enemigos, ¿no? Y él hace una nueva distribución precisamente para que, digamos, le den ese cuadro. Podemos ver aquí en el guión cómo es. Al lado de la Palma de Oro encontramos dos fotografías muy interesantes, Francisco Rabal y Silvia Pinal, que acudieron al Festival de Cannes. Buñuel no fue al Festival de Cannes en esa ocasión, ellos dos. Y finalmente el bautizo de la hija de Gustavo Alatriste y Silvia Pinal, donde Buñuel y su esposa Jean Roucard fueron los padrinos de la niña a la que bautizaron como Viridiana, en honor a y bueno, Simón del Desierto, sí, gracias. Quería mencionar que en el caso de
El Ángel Exterminador, encontramos una película de transición bien claramente, porque ya es una película que pierde la lógica de la historia y de la narración y empieza más a viajar por el mundo de lo onírico, de los pensamientos automáticos, etc. Y se parecerá mucho en este sentido al Discreto encanto de la burguesía, al Fantasma de la libertad, etc., que son sus películas posteriores. Aquí ya encontramos una serie de pronto de circunstancias dentro de la historia que nos obligan a no pensarla en términos realistas. Viridiana, Nazarín, etcétera, todavía son películas que podemos nosotros, digamos, considerar como realistas, pero aquí no. Aquí Buñuel absolutamente deja a un lado el realismo y convierte casi todo en, digamos, en objeto de símbolo, pero un símbolo que él tampoco tenía claro qué significaba y que ha hecho especular mucho. Cuando en la conferencia preguntaban que se ha estudiado mucho Buñuel, sí se ha estudiado mucho, y yo diría que demasiado, porque se ha dado más a la interpretación que propiamente al rescate de muchas cosas. Y nosotros lo que queríamos en la exposición es ir rescatando esos objetos que nos den también una idea del proceso creativo de Buñuel. Por eso están los guiones, por eso está su voz hablando de las películas. Aquí tenemos también algunos testimonios en el monitor, testimonios de Silvia Pinal, de Luis Alcoriza, hablando sobre las películas. Luis Alcoriza, que fue el guionista de Buñuel. Así como Viridiana en algún momento tuvo ese impacto, esa censura en España, hablando de Los Olvidados también hubo como cierto impacto aquí en México, ¿no? Mira, es motivo de controversia. Ahora que montamos la exposición, nos dimos cuenta que, por ejemplo, Los Olvidados se decía que había sido estrenada y retirada a los 4 días. No es cierto. O sea, uno puede encontrar constancia en los periódicos que la película se siguió exhibiendo a lo largo de 4 semanas. Incluso Cinema Reporter da cuenta de los ingresos semana a semana que venía. Los Olvidados llamó mucho la atención, pero sí, al mismo tiempo causó en los medios de la época una suerte de polémica, ¿no?, entre los... Bueno, aquí, como en el caso de El Ángel Exterminador, tenemos una película muy libre. Buñuel primero toma como centro de la historia a un personaje. Como Buñuel era un hombre que con una formación católica muy fuerte y que siempre estuvo, digamos, obsesionado incluso con la teología del cristianismo, pues se conocía muy bien historias de santos. Viridiana también proviene de una santa, ¿no?, Santa Viridiana, y aquí elige a este personaje, Simón el Estilista, este personaje sobre la columna, que por cierto, ese cartel es un cartel diseñado por Iván Zulueta. Es un cartel español para la película. Iván Zulueta es el realizador de una única película también muy singular en el cine español que se llama Arrebato, pero que pues en realidad su profesión era ser diseñador, y ese es uno de sus muy buenos carteles. Y en esta cinta, a lo largo de fines de los 50 y de los años 60, Buñuel había pensado en varias ocasiones hacer películas de episodios, de segmentos con varios cuentos, ¿no?, como después haría El Fantasma de la Libertad particularmente, y La Vía Láctea, ¿no? Pero en particular le interesaba en esta época hacer una adaptación de un relato de Carlos Fuentes, que era Aura, de un relato de Julio Cortázar, que fue otro de sus amigos personales, que era Las Ménades, y finalmente una historia de él. Ese intento de película en episodios, en segmentos, no se logró, y su película final en México será Simón del Desierto, que se habla que es una película inacabada, etc. Cuando uno lee el guión, le faltaron, es un guión de 100 páginas, y en realidad le faltaron aproximadamente unas 6 escenas.
Como anécdota, y resulta muy interesante, la escena final en el guión de Simón del Desierto nos dejaba ver la columna solitaria, ya sin Simón, porque Simón se había ido con Silvia Pinal, que es Satanás, se había ido a Nueva York, ¿no? Y de pronto la columna estallaba, ¿no? La dinamitaban. No sé si conozcan el documental que forma parte también de las proyecciones que va a haber en Cineteca respecto de Buñuel, de un documental de Emilio Mayé que se llama El Buñuel Mexicano. Ahí él entrevistó al dueño del terreno donde se había instalado la columna, y él dice que una noche alguien dinamitó la columna. Él no la dinamitó, porque alguien dinamitó la columna. Y esa coincidencia siempre se me ha hecho muy curiosa entre lo que Buñuel se había propuesto en el guión, ¿no? Y lo que la realidad le hizo finalmente a su columna. Pero sí, de aquí se despide, y se despide del cine mexicano incluso con esta escena que por ahí tenemos de un antro, una discoteca en Nueva York, donde va a dar Claudio Brook y Silvia Pinal, van a dar, y están precisamente aquí los Sinners, este grupo que pues fue uno de los grupos de rock de principios de los años 60, que Buñuel consideraba que el rock era así como el ejemplo por antonomasia de la barbarie a la que se estaba encaminando el mundo, ¿no? Y también termino con otro comentario musical porque es interesante. A pesar de que ya estaba muy sordo en estos años, la verdad, Buñuel, cuando uno revisa todas sus películas, y eso vale la pena pensarlo en la retrospectiva, resulta muy interesante la selección musical, exceptuando él lo que odiaba, porque siempre se ha dicho que a él no le gustaba la música, en parte porque ya estaba perdiendo el oído, pero lo que no le gustaba era la música descriptiva, la música esa que nos va diciendo ahorita emociónate, ahorita llora, ahorita, eso no le gustaba, pero sí era muy bueno para seleccionar música dentro de la película, y tenía un gusto musical realmente ejemplar. Desde Gran Casino lo podemos ver, el uso de los números musicales, y particularmente cómo escenificó, por ejemplo, los números musicales con Jorge Negrete, en donde cada que se pone a cantar Jorge Negrete, esté donde esté, de repente salen los tres Calavera detrás de él y cantan, que es un detalle muy gracioso, ¿no? Pero están llenos de bailes, danzones, por ejemplo en La Ilusión Viaja en Tranvía también tiene un danzón, en La Joven tiene fragmentos de piezas de jazz, ¿no? Y aquí el rock, ¿no? Entonces la selección musical en Buñuel realmente es bien interesante cuando él la hizo, porque hay otras ocasiones en que por contrato en el sindicato había la obligación de darle a alguien la musicalización de la película, y entonces él decía, pónganle la música que quieran, ¿no? Bueno, y finalizamos. Aquí es la idea de esta sala, de mostrarnos a Buñuel con su familia, con sus amigos, con las relaciones sociales y el impacto que tenía ya en otras artes, específicamente en las artes plásticas, ¿no? Y de las piezas de la exposición me gusta mucho el pasaporte de Buñuel, porque saben, trae una descripción de cuánto medía, el color de sus ojos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, era un hombre de ojos verdes que aquí, digo, teníamos por ahí después unos fragmentos a colores de un momento de Buñuel aquí a sus 75 años, donde podemos descubrir la fisonomía de Buñuel, pero resulta muy interesante la descripción. Y después tenemos todas estas imágenes con sus hijos, ¿no? Juan Luis, Rafael, su esposa, Jean, su casa, la casa que fue la casa donde él finalmente pudo, este arquitecto de La Calzada, que también era un español emigrado y que había sido compañero suyo creo que en la residencia de estudiantes, que le diseñó su casa,
y donde está el famoso piano de Jean Rocard y bueno, los espacios que le gustaban a Buñuel, ¿no? San José Pulúa, y luego tenemos estas curiosas fotografías de Buñuel nadando ahí en Si ustedes ven las fotografías de Buñuel joven, tenía un cuerpo muy atlético porque le gustaba en efecto la natación y el box, ¿no? Entonces siguió siempre muy activo, ¿no? Y en una...